Estamos en el capítulo 10. ¿Se acuerdan anoche el esquema que puse? Que los primeros 4 en cada serie, sellos, trompetas y copas, es una unidad. En los sellos es guerra. Y luego en trompetas y copas es desastres naturales. Y el sexto sello es guerra, desastres naturales, y el número 6 de los otros 2 es guerra. Y siempre después del número 6 hay un intervalo. En el capítulo 7, la adoración a Dios, y ahora vamos a ver en el capítulo 11 el testimonio a Dios. Y pues el último versículo de 10 dice: cuando Juan ha comido el libro, dice: ahora vas a testificar, te es necesario profetizar otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Entonces, yo lucho con el lujo de detalles que tenemos en el Apocalipsis, y no quiero perderlos en los detalles. Quiero que vean el procedimiento aquí, porque Juan está armando un mensaje muy importante, y algunos detalles son importantes, son simbólicos, otros no. En el capítulo 9, donde terminamos anoche, habla de del ejército, de 2 millones de soldados, y dice que los describe al ejército también como insectos, como las langostas de la quinta trompeta. Y más bien no es como insectos, es como caballos. Y dice que ellos pueden dañar con sus cabezas y también con sus colas, porque la cola también tiene cabeza para morder. Y casi seguramente Juan está haciendo referencia a los partos, porque los partos, su ejército era experto en caballería. Los romanos tenían caballería solamente como mensajeros, o para encontrar el enemigo, no para pelear. Pero los partos eran los únicos caballeros, caballería en el mundo, que podían lanzar flechas para atrás. Entonces él habla de dañar con la cabeza, pero también con la cola. Entonces eso me parece importante. En contraste, la descripción que tenemos 17 al 19, yo entiendo que esos detalles no tienen un significado, simplemente es algo pintoresco. Ahora, los colores sí son los colores del ejército, o la bandera del ejército parto. Bueno, entonces, y al final del 9, repito, lo he dicho cada noche, pero quiero que se grabe muy bien. 9, 20 y 21 habla de qué tema. ¿Perdón? No exactamente los pecados, sino, sí, habla de pecados, pero es para que hable de ¿qué? Arrepentimiento. Este es el mensaje de Apocalipsis: arrepiéntete. Y primero Dios llama al arrepentimiento ¿a quiénes? Nosotros, ¿quiénes? Los nexlalpeños. ¿Nosotros quiénes? ¿Cómo? La iglesia, sí. Iglesia, creyentes. Entonces nosotros no estamos para decir a otros arrepentirse.
nosotros tenemos la tarea de arrepentirnos. Y luego llama aquí en el capítulo 9 al mundo al arrepentimiento a través de los sellos y de las trompetas. ¿Okay? Entonces, pues ya en el capítulo 10 brevemente mencioné el ángel que baja probablemente con el mismo libro que Jesús abrió, por eso es libro abierto y no sellado, y por lo mismo es este librito, porque ya hemos visto unos capítulos, entonces queda menos. Y él declara en el 10:6, ya no hay más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como él anunció a sus siervos los profetas. Entonces, un anuncio solemne de que se acerca el fin. Ahora se acuerdan que en el sexto sello también hubo un anuncio del fin. Pero concluimos que no podíamos confiar porque quienes anunciaban el fin eran precisamente los que tenían temor de enfrentar a Dios y que preferían la muerte. Entonces no son confiables. Entonces Juan aquí aclara, este es un ángel que viene del cielo todavía reflejando la luz de Dios, y él habla con su mano levantado para jurar. Y pues menciona sus dos pies. Juan está hablando, pensando en el Colose, o Colosa, creo que dicen Colose de Rodas, que fue una enorme estatua que tenía un pie sobre la isla de Rodas, el otro pie estaba sobre una islita en la bahía allí, pero parece que estaba desde lejos, que estaba parado en el mar. Entonces, tierra, mar, y levanta su mano al cielo. Hemos visto muchas veces esta combinación. A veces cuando para ser cuatro se incluyen también los ríos y fuentes de agua para que sean cuatro, pero esto, tierra, mar y cielo, es el cosmos, es todo el mundo. Entonces es un anuncio para todos. Entonces la séptima trompeta sí es el fin de la historia. Entonces urge que se arrepientan antes del fin y que nosotros proclamemos, como vimos Juan. Juan come el libro ahora y luego debe proclamar el mensaje que ha aplicado. Eso es comer a su propia vida. Ahora, entonces dice, en tu estómago va a ser amargo, en tu boca va a ser dulce. Hay muchas cosas que podemos decir a eso. Si alguien se interesa, yo tengo un comentario sobre Apocalipsis que escribí y que ofrezco por correo electrónico. Es en formato Word. ¿Tú tienes el comentario? Y también el hermano Gerardo te puede facilitar el comentario. Y menciono muchas posibilidades aquí. Por ejemplo, es dulce recibir un mensaje de Dios. Juan come y es dulce, pero cuando digiere ese mensaje es un mensaje de juicio, entonces eso es amargo. Otro es que dulce y amargo porque el mensaje es una combinación de promesas de bendición, pero también de amenazas de castigo. Pero realmente yo creo que puede haber muchas interpretaciones aquí correctas, pero la que no podemos olvidar es la que se confirma en el capítulo 11. Entonces, vamos a ver el capítulo 11 y queda pendiente. Si se me olvida, recuérdenme cuál es la interpretación de dulce y amargo. Ahora, comienza el capítulo con a Juan le manda medir al templo. Medir es un símbolo de protección, como vimos en el capítulo 7,
que los fieles a Dios están sellados antes del juicio final, del castigo final, como una marca de protección, que no les toca la destrucción. Pues medir también, se mide el templo porque Dios va a proteger el templo. Pero noten aquí, pues obviamente es importante que Juan dice, pero no midas el patio. Entonces, una parte del templo está protegido y otra parte está expuesto, porque dice, él sigue diciendo, porque el patio será pisoteado durante 3 años y medio. Ahora acuérdense, pues de esta figura de 3 años y medio, este símbolo, viene, pues lo leemos por primera vez en Daniel. Y en Daniel es un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, un tiempo, tiempos y medio tiempo es 1 más 2 más medio, 3 y medio. Entonces, en Apocalipsis vamos a ver tiempo, tiempos y medio tiempo. También vamos a ver 3 años y medio, 42 meses y 1260 días, que es 42 por 30. Entonces, ya les mencioné que este es un símbolo de la prueba del pueblo de Dios. Entonces, pues el templo mismo representa el pueblo de Dios. Entonces, el pueblo va a ser atacado. Y los no creyentes, los que no son pueblo de Dios, van a pisotear el patio, pero no van a entrar en el templo. Entonces, si el templo somos nosotros, pues eso quiere decir que vamos a estar expuestos, y pensamos en la persecución, porque es el contenido del quinto sello. Pero también es difícil. ¿Qué es lo que Dios protege? Es nuestra vida verdadera. Sabemos, pues podemos pensar también en lo que Dios dice a la iglesia en Esmirna: sé fiel a la muerte y te daré la corona de vida. Ser fiel a la muerte es ser pisoteado, ser perseguido. Pero te daré la corona de vida quiere decir que después de muerto vas a vivir. Y de hecho, en todo el Nuevo Testamento entendemos que esta vida después de la muerte la estamos viviendo ahora en Cristo. Cuando seguimos a Cristo, cuando tenemos el sello de Dios, que es la identificación con Cristo. El sello de Dios es vivir para servir y no para ser servido. Igual que la marca de la bestia es vivir para ser servido, una vida egoísta. Entonces, bien podemos ver una aplicación de dulce. Es dulce ser protegido por Dios, pero es amargo ser perseguido por tu fidelidad a Jesús. Pero la principal está en los versículos que siguen. Y luego él dice que vio a los 2 testigos de Dios. Ahora, primero examinemos aquí. Quiero que ustedes sean picudos y que me contesten. No me hacen preguntas y no yo hago preguntas. Y quiero que contesten, que lo digan fuerte. Y Maribel o Lino, si no escucho la respuesta, si me pueden repetir. Bueno, más bien me pueden gritar lo que dijeron desde atrás, porque luego no les escucho. Pero miren el versículo 6. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y dice también para herir la tierra con toda plaga. Ahora, entonces, Juan aquí está pensando en 2 figuras del Antiguo Testamento. ¿Quién cerró el cielo? Pues obviamente fue Dios. Pero ¿quién fue su instrumento para anunciar que se iba a cerrar el cielo? ¿Perdón? ¿Elías? Sí, Elías.
Elías. ¿Quién convirtió el agua en sangre? Moisés. Y también mandó plagas. Entonces, ¿quiénes son estos dos testigos? Excelente pregunta. Incorrecta, pero excelente. Aquí también es la cuestión si esto es literal o si son símbolos. Y yo sí estoy interpretando como símbolos. Yo creo que el Apocalipsis no sirve para que conozcamos los eventos del fin. Y esto yo digo gracias a Dios. Porque saber el fin nos puede distraer, pero no nos puede cumplir con la tarea que Dios nos ha dado. Entonces todo esto es un mensaje para hoy. Ahora, entonces Moisés y Elías son símbolos. Y hay otro símbolo que muy pocos reconocen porque no conocemos el libro de donde viene, que es Zacarías. Ustedes probablemente la mayoría no se acuerdan mucho de Zacarías. Pero miren el versículo 4. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante de Dios de la tierra. Y hay una referencia en mi Biblia a Zacarías capítulo 4. Y entonces estos dos testigos son Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador, que presidían sobre la reconstrucción del templo en tiempos de Zacarías, después del exilio en Babilonia. Entonces, no pueden ser Elías y Moisés y también ser Zorobabel y Josué. Pero ya leí, noten que dice aquí candeleros. Y Zacarías sí habla de candeleros. Y esta es la clave cuando estamos leyendo estos símbolos y tratando de entender, cuando leemos la palabra candelero, es una clave. Entonces, ¿quiénes son los dos testigos? Son los candeleros. ¿Y quiénes son los candeleros? ¿Pero? Ok, nosotros, los mexicanos. ¿Qué nosotros? ¿Los pecadores? El pueblo de Dios, la iglesia, los 7 candeleros, aquí otra vez. Entonces, este es nuestro testimonio aquí. Ahora, sigamos con la historia. Noten que dice ellos, con estas plagas, si alguien quiere hacer daño a ellos, esa persona tiene que morir. Entonces, ellos están totalmente protegidos. Noten, protegidos por Dios, como el templo es medido y como Juan saborea dulzura. Pero ahora quiero que ustedes vean en el versículo lo que acabo de decir. Es que en el versículo 5, si alguien les quiere dañar, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Pero miren el versículo 7. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Pues la pregunta obvia que quiero que ustedes hagan es, ¿por qué mueren en el versículo 7? ¿Por qué no sale fuego de sus bocas para destruir a la bestia? En el versículo 7. Y quiero que ustedes encuentren la respuesta. Comparen el versículo 5 y el versículo 7 y díganme qué es lo que ha pasado que resulta en este cambio, que ya no están protegidos, sino que tienen que morir. Ya han dado testimonio. Exacto, cuando hayan terminado su testimonio. Entonces, aquí una verdad que podemos aplicar a nosotros. Hay cristianos
Yo creo que hoy es cada vez más mayoría que dicen, si tú sigues a Dios, Dios siempre te va a proteger, no que te va a hacer nada malo. Inclusive cuando en la iglesia alguien sufre puede ser una enfermedad, algún percance, cuando se le muere un hijo, hasta cosas fuertes, hay personas que dicen, es porque no fue fiel a Dios, es porque le faltó fe. ¿Cuántos han escuchado esa explicación? Sí, es muy común. Entonces, esta es la idea de la dulzura. Dios siempre nos va a proteger. Y esa dulzura está en la Biblia, está en este pasaje. Pero también está la amargura. Otra vez Esmirna. Antes de recibir la vida, tenemos que ser fieles hasta la muerte. No con posibilidad de muerte, sino hasta el momento de la muerte. Entonces, esto es lo amargo de seguir a Cristo. Yo he conocido uno u otro cristiano que se enfatiza en en lo amargo. Yo me acuerdo en la prepa, una compañera que era hija de pastor, y ella sintió que Dios le había llamado para ser misionera. Y por lo tanto, ella pensaba que su vida se había acabado, porque ya no podía vivir su vida, tenía que ir como misionera y sacrificarse. Pues hay algunos que enfatizan lo amargo, pero aquí hay un balance. Y el balance es que tenemos una misión de dar testimonio. Entonces, Dios no te ha llamado a ti para dar testimonio, ni siquiera a todos los que viven en Nexlalpan. Pero Dios sí tiene una misión para ti. Personas que Él te ha puesto para ayudarlos, y tú los encontrarás en tu vida, para mostrarles el amor de Dios de una manera muy práctica. No simplemente dando un mensaje abstracto, sino mostrándoles el amor de Dios. Algunos son evangelistas, algunos tienen otros dones, pero todos tenemos una misión. Y tenemos la garantía de Dios. No vas a morir antes de terminar tu misión. Entonces, para el buen soldado eso es suficiente. Si dices al buen soldado, mira, te voy a contestar, te voy a decir el futuro. Te voy a contestar una pregunta y tú puedes escoger la pregunta. Puedo decirte si tú vas a sobrevivir la batalla o si tu patria va a ganar la victoria. ¿Qué dice el buen soldado? ¿Qué pregunta quiere ser contestado el buen soldado? Pues que yo no muera, eso es lo que quiero. No, el buen soldado dice que viva la patria. Y si yo me muero, eso es secundario. Esta es la actitud del cristiano. Y si terminamos nuestro ministerio, quiere decir que Dios ha cumplido su promesa y ya podemos morir. Entonces, este es lo dulce y lo amargo. Lo dulce es que Dios nos ha dado un mensaje para el mundo. Y acuérdense, antes de proclamar el mensaje tenemos que comer el mensaje. Entonces es testimonio personal. No estamos dando un mensaje abstracto. Estamos dando testimonio de lo que estamos viviendo. Pero lo amargo es
que ese testimonio nos va a costar la vida. Creo que en otras ocasiones he mencionado a ustedes, pues los que han estado antes, que a todos nos toca morir por Cristo. Si sigues a Cristo vas a morir por Cristo. Pero sí hay una diferencia, que entre los seguidores de Cristo hay unos, y nunca son mayoría, normalmente son muy pocos, pero algunos tienen que morir a Cristo al contado. Y a los demás nos toca morir en abonos. Un poco hoy, un poco más mañana y un poco más pasado mañana. Y probablemente esto, pues nosotros honramos a los mártires, los niños héroes, los héroes de la iglesia también. Pero probablemente la tarea más difícil es morir en abonos. Como dice el dicho, si me vas a bañar mañana, que me mates de una vez. Pues sí, pero no es hoy ni es mañana, sino que tenemos que seguir muriéndonos. Y así se da el testimonio. Ahora regresemos a la figura que tenemos aquí. Entonces, ellos dan su testimonio por los 3 años y medio. Por lo que yo entiendo, es Juan que añade a la figura de los 3 años y medio el testimonio. Yo entiendo que en los otros apocalipsis, los 3 años y medio es el tiempo de la prueba del pueblo de Dios, normalmente la prueba de persecución. Y en esta prueba Dios protege a su pueblo, y podemos ver que Juan tiene estos 2 elementos, pero él añade del mensaje de Cristo, que nosotros debemos dar testimonio. Entonces el 3 años y medio es el tiempo de dar testimonio. Entonces ellos, la bestia, pues no hemos visto la bestia. Hay una explicación de la bestia en el capítulo 11, pero la bestia sube y los mata. Y luego la bestia y sus seguidores no permiten que sean enterrados sus cuerpos. Seguramente ustedes entienden lo que esto significa. Es humillarlos. Es atacarlos aún muertos. ¿Y cuánto tiempo quedan sus cadáveres allí en la plaza de la ciudad? ¿Alguien ve? Por 3 días y medio. Ahora, esta es la única vez que vemos 3 y medio días. Siempre es 3 años y medio. Pero aquí dice días. Pero obviamente se trata del mismo simbolismo. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que aún muertos están dando testimonio. Y es irónico, las fuerzas del mal, Satanás y la bestia y los que quieren ser servidos, quieren humillarlos. Pero en su intento de humillarlos, lo que logran es extender su testimonio. Porque cuando la gente ve sus cuerpos, es un recordatorio del mensaje que predicaron. Ahora, después hasta celebran su muerte con presentes, como nosotros celebramos el cumpleaños de nacimiento, el día de nacimiento con presentes, pues aquí se celebra la muerte con presentes. Y esto también es elocuente acerca del mundo de la bestia, donde lo que se celebra no es la vida, es la muerte. Pero después de los 3 días y medio, ellos son llamados por Dios y suben al cielo. Y toda la gente ve su resurrección. Ahora, si estamos pensando en algo que pasaba en el día de Juan y que pasa en nuestro día, no puede ser una resurrección literal. Nunca hemos visto o oído que esto ha pasado. Aún la resurrección de Jesús no fue pública. Él apareció a los creyentes, pero no al mundo.
No hay ninguna apariencia de Jesús al mundo después de su resurrección. Entonces, yo entiendo que, por un lado, estamos viendo aquí que ellos fueron fieles hasta la muerte y Dios les está dando la corona de la vida, o Cristo, porque Cristo es el que hizo la promesa. Pero también yo veo por qué es público. Yo creo que este es el principio de que los mártires de una generación son los héroes de la siguiente generación. Por ejemplo, el 16 de septiembre o el 15 celebramos a muchos héroes. ¿Quién es el primero de los héroes que celebramos el 16 de septiembre? Hidalgo, Miguel Hidalgo. ¿Conocen la vida de Miguel Hidalgo? O mejor dicho, su muerte fue captado por las fuerzas de España. La iglesia le quitó su calidad de sacerdote y le quitó también su calidad de cristiano. Lo condenó al infierno y luego lo entregó al poder del gobierno y lo mataron. Él no murió como los niños héroes, envueltos en la bandera y arrojándose, no, sino humillado. Entonces, fue el más menospreciado, pero ahora todo mexicano celebra la vida y las hazañas de Miguel Hidalgo. Entonces, los que son mártires en una generación, pues se reconocen como héroes después. Esteban, pues en Hechos, es uno que murió por su mensaje, pero cuando él murió se esparció la iglesia para cumplir la misión que Esteban había proclamado. Bueno, entonces me parece que el aspecto público no puede ser que literalmente el mundo vea que ellos resucitan. Repito, si es un mensaje para nosotros, entonces tiene que ser otra cosa, porque esto no lo hemos visto. Y cuando ellos suben al cielo, hay un terremoto y mueren 7,000 personas. Anoche mencionamos 7,000 en el caso de Elías. Obra de Dios, un número completo. Entonces este es un símbolo, quiere decir que Dios pues está vengando a sus testigos. Y dice que cuando sucede el terremoto, en el versículo 13, dice, murieron los 7,000 y los demás estaban aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Ahora, dieron gloria al Dios del cielo. Obviamente es adoración. Pero aquí los demás son los que mataron o celebraron la muerte de los testigos. Entonces, cuando inconversos adoran a Dios, ¿qué ha pasado? Cuando inconversos adoran a Dios, ¿qué ha pasado? ¿Cómo? Sí, se arrepintieron, se convirtieron. Ahora, noten otra lección de este capítulo que me parece muy interesante. Cuando los testigos hacen milagros, ¿cuántas conversiones hubo? ¿Cuántas conversiones mencioné cuando ellos estaban dando su testimonio? No escuché. ¿Qué dicen? 3,000. ¿Cómo? 3,000. En este capítulo. No hay, precisamente. Pero cuando ellos mueren, cuando pierden su poder de hacer milagros y son matados, ¿cuántas conversiones hay? Pues no hay un número, pero los que se convierten son todos que viven en la ciudad, menos 7,000.
Entonces, muchas conversiones. Ahora, ¿cuántos de nosotros, especialmente los que evangelizan, cuántos hemos orado a Dios y hemos dicho, Señor, haz un milagro para llamarles la atención, para que acepten el mensaje, para que se arrepientan, para que se conviertan? ¿Alguien ha hecho una oración así? Según este capítulo, eso no funciona. Lo que funciona es que nos muramos. ¿Cuántos han orado, Señor, permite que me maten para que se conviertan? Como que no es de las oraciones más populares. Yo he estado en muchos cultos de oración y no me acuerdo ni una vez de escuchar esa oración. Entonces es elocuente aquí el poder de Dios. Jesús no ganó al mundo mostrando su poder en una victoria militar, ni siquiera en un milagro. Él hizo milagros, pero Él ganó la victoria en la cruz, humillado, muriendo. Y a nosotros nos toca lo mismo. Entonces, los dos testigos para mí es otro de estas imágenes de Apocalipsis que me sirve para orientar mi vida y me sirve como un reto para vivir con esa actitud. Y mi oración es que Dios me use para que ustedes también vean este reto, especialmente porque el don que Dios me ha dado a mí es enseñanza. Y como evangelista, yo soy muy buen maestro. O sea, para el evangelismo casi no sirvo, pero otros tienen ese don. Y si yo, con exposición de la Escritura, pueda motivar a una persona a aplicar su don, y se convierten 2 o 3, pues mi vida tendrá sentido. Muy bien, entonces con eso pues ya termina el intervalo. ¿Se acuerdan que vimos en el capítulo 8, después de del capítulo 7, donde Dios es adorado, se abre el séptimo sello? Y aquí también, después del testimonio, noten aquí los dos aspectos de candelero. En el 7, adoración; en el capítulos 10 y 11, testimonio. Entonces se abre el séptimo sello y cuando se abre, dice, hay voces que dijeron, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces este es el fin. Se ha acabado el reino del mundo, o todos los reinos del mundo. Si me acuerdo bien, la 60 dice reinos del mundo. En el 15, los reinos del mundo han llegado a ser el reino de Dios. O dice el reino del mundo. Yes, sí. Es que hay manuscritos que dicen los dos, el reino o los reinos. Pues hay muchos reinos, porque hay muchos que quieren reinar, hay muchos que quieren ser servidos. Pero en realidad es lo mismo. No importa quién es el que quiere ser servido, es el mismo principio. Entonces ahora es el reino de Dios. El reino es de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces este sí es el fin. Hay testimonio a eso. Los 24 ancianos dicen, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras. Noten, en las 60 tienen y vendrás. Pero Juan no escribió eso, porque este es el fin. Entonces ya no hay no hay historia que viene, como vimos en el capítulo 10. En el ángel dice, en el tiempo del séptimo sello ya no habrá más tiempo. Entonces
el tiempo ha llegado a su fin y Dios está reinando. Ahora, noten también que pues que acabo de mencionar está en el capítulo 7, pero muchos dicen en la eternidad no habrá tiempo, porque Apocalipsis 10, creo que es el versículo 6, dice ya no hay más tiempo. Es no entender lo que estás leyendo. Sí, efectivamente esas palabras están en ese versículo, pero no está describiendo algún estado futuro. Está hablando del tiempo para arrepentirse y el tiempo para testificar. Entonces, que nos arrepintamos hoy, que demos testimonio hoy, porque la oportunidad se va a acabar. ¿Okay? No tiene nada que ver si va a haber relojes o no va a haber relojes. Ahora, en nuestra curiosidad de saber cosas que la Biblia no dice, exigimos que la Biblia diga. He mencionado antes, esta es la hermenéutica de policía corrupto. Es encontrar una respuesta donde no hay una respuesta. Pero aquí sí, sí es el fin de la historia. Y la historia ha llegado a su fin, que es que Dios reine y que su Cristo, Jesús, reine. Entonces están reinando y el pueblo de Dios está celebrando eso. Entonces, pues vamos al 19. Hay detalles que no puedo tratar, pero dice, fue abierto el templo de Dios que está en los cielos y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Ahora, esta última parte de 19 encontramos en el capítulo 4. No lo mencioné, pero hay relámpagos, voces, truenos, granizada, creo. No hay terremoto, pero en el capítulo 4, ante el trono de Dios, durante la adoración, leemos de eso. Y luego, en el capítulo 8, en el séptimo sello, vemos los mismos señales, estas mismas señales. Y aquí estamos en la séptima trompeta. Y vamos a ver en el capítulo 16 una cuarta vez que se usa esta. Entonces aquí también es un elemento que reúne todo eso. Y lo vemos primero en la adoración a Dios en su trono en el capítulo 4 y luego al final de cada serie se repite para recordarnos, Dios mandó este juicio. ¿Okay? Pero ya hemos aprendido, Él mandó este juicio parcial, cuarta parte y luego tercera parte, porque quiere llamar a las personas al arrepentimiento, no porque Él está enojado y quiere tomar venganza. Dios no manda, aún según el Apocalipsis, el propósito que Apocalipsis menciona para el juicio no es hacer justicia. Ahora, esta idea sí está en la Biblia, que Dios va a establecer justicia dando a cada quien su merecido. Pero el énfasis de Apocalipsis es que el propósito de Dios en aplicar el juicio es llevar a las personas al arrepentimiento. Pedro captó parte de eso en 2 de Pedro, leemos, el Señor no quiere que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues es el principio de Apocalipsis en un versículo. Ahora, entonces, en el 12 comienza una nueva visión. Y la visión de 12 a 14 es que hay una mujer encinta y el que va a nacer es el Salvador del mundo. Entonces, hay un dragón que quiere destruir al hijo para que el mundo no se salve, porque el mundo es, la salvación del mundo es el fin del mal.
Entonces finalmente se identifica el dragón como Satanás. Entonces él quiere destruir, pero el Hijo es rescatado y por lo tanto el mundo es rescatado. Entonces cuando no puede derrotar al Hijo, él persigue, el dragón persigue a la mujer. Una mujer es una sociedad, en este caso la mujer es el pueblo de Dios. La mujer da a luz al Salvador, pues Jesús nació dentro del pueblo judío, que era el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios después de que Jesús va al cielo son los cristianos, los seguidores de Jesús. Entonces el dragón persigue a la mujer. Cuando no puede destruir a ella, entonces viene contra sus otros hijos. Ahora, si Jesús es el Hijo que salva al mundo, ¿quiénes son los otros hijos? Que serían hermanos de Jesús. ¿Cómo? Exacto, nosotros. Como vimos en el capítulo 5, ¿hasta cuándo no vas a hacer venganza? Dicen los mártires. Y Dios dice, hasta que no mueran otros. Pues aquí también estamos leyendo la persecución que va a venir a nosotros en el capítulo 12. Entonces en el capítulo 13, el dragón busca aliados. Y el primero es la bestia que sale del mar. Y representa el poder que quiere, el que usa su poder para ser servido y no para servir. Y una segunda bestia que promueve la adoración de la primera bestia. Entonces tenemos tres, pues una trinidad del mal. El dragón que representa a Satanás, la bestia que representa especialmente el poder político, aunque no se limita a político, porque se puede abusar poder en la iglesia, poder en la familia, en donde quiera. Y luego el falso profeta, que es el nombre que se da más adelante en el capítulo 19, creo que también en otras partes, a la segunda bestia, el que promueve la adoración de la primera bestia. Entonces en el capítulo 13 se describen a estos dos bestias, y luego en el capítulo 14 pues comienza con los aliados, por decir, de Jesús, que son los 144,000. Y Jesús gana la victoria en el capítulo 14. Entonces pueden ver que comienza con la mujer, y el nacimiento de Jesús, y termina con la victoria de Jesús en el capítulo 14. Esta visión. Ahora, en el capítulo 15, volvemos a la visión que comenzó en el capítulo 4. O sea, me refiero a la visión que se extiende en las tres series de 7. ¿Por qué digo? Pues entonces digo que el contenido de la séptima trompeta es el fin. Pero el contenido de la séptima trompeta también son las copas. ¿Por qué digo eso? Pues primero porque en 11:19 se abre el templo de Dios, y luego en el 15, versículo 5, el tabernáculo se abre, y del santuario salen en el versículo 7 los ángeles con las plagas. Entonces, aunque hay 3 capítulos en medio aquí, 12, 13 y 14, Juan retoma la visión o la serie de las trompetas aquí con eso. Otro vínculo que tenemos es que el versículo 12 comienza con las palabras: apareció en el cielo una gran señal. Y en el capítulo 15 dice, 15:1, vi otra señal en el cielo, grande y admirable. Entonces Juan repite esta frase también para hacernos entender que él regresa a las trompetas y va a dar el contenido de la séptima trompeta.
Y se confirma también que en lo que vimos, que el contenido de las primeras cuatro trompetas son desastres naturales y la sexta es guerra. Pues también en las copas, las primeras cuatro son desastres naturales y la sexta es guerra. ¿Ok? Bien, entonces vamos a examinar más esta visión de 12, 13 y 14. Ahora, en el 12, Juan comienza con dos historias populares. La primera es lo que mencioné del nacimiento de un Salvador, y en varias culturas existe esta historia del Salvador. Su mamá está encinta y el representante de la maldad quiere destruir al Salvador cuando nace, pero por providencia de Dios o por los dioses, porque varía según las culturas, él es rescatado y por lo tanto el mundo es rescatado. Entonces Juan aplica esta historia a Jesús y podemos ver la aplicación. Entonces, pues en el versículo 5 dice, su hijo de la mujer fue arrebatado ante Dios y su trono. Entonces, esta es una historia. La otra historia popular, o cuento realmente popular que él usa, es la caída de Satanás del cielo. Ahora, la gran mayoría de los cristianos piensan que la Biblia enseña que Satanás fue un ángel de Dios, pero se rebeló contra Dios y por lo tanto fue expulsado, llevó consigo a unos otros ángeles que se volvieron los demonios. Ahora, vemos esa historia reflejada como 5 veces en la Biblia. En 2 profetas, en Lucas 11 y aquí en este capítulo. Pero nunca encontramos a esa enseñada como una verdad. Igual que la mujer aquí no es literalmente María, sino un símbolo del pueblo de Dios. Pues de la misma forma, los autores de la Biblia en varios lados aprovechan la historia popular. Ahora, ¿de dónde vino entonces la idea de que Satanás es un ángel caído? Pues probablemente es muy antigua la historia, entonces no podemos saber por cierto, pero es lógico pensar que vino de la razón del hombre. Dios creó a todo y Dios creó, todo lo que creó fue bueno. Entonces, si existe, pues ya que surge la idea de que existe un adversario espiritual de Dios, que llamamos Satanás, que quiere decir adversario, entonces, pues la lógica sugiere que Dios lo creó porque existe, pero no lo creó mal porque no crea nada mal. Entonces concluimos, él tuvo que volverse mal. Entonces la lógica sí, pues es lógica, pero esto no es una enseñanza de la Biblia. Es una historia que la Biblia usa con un propósito. Ahora, y les voy a mostrar cómo. Primero, en Lucas capítulo 12, no vamos a buscar, pero Jesús manda a sus discípulos a una misión y ellos regresan y hablan a Jesús de la gente que creyó, de los milagros que ellos hicieron. Y Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo. Pues aquí está. Satanás cayó del cielo. Pero cuando cayó del cielo, Jesús está diciendo, cuando ustedes dieron su testimonio, Satanás cayó del cielo. Entonces la Biblia enseña que Satanás todavía era un ángel y no se había revelado cuando Jesús murió. Pues claro que no.
simplemente se está aplicando la historia. Y aquí lo mismo. Satanás, pues aquí se arma de manera distinta la historia. El dragón ya está en la tierra y concluimos entonces que Satanás ya se cayó y está acechando a Jesús. Pero cuando Jesús es arrebatado al cielo, entonces el ángel ataca al cielo y Miguel y sus ángeles derrotan al dragón y las estrellas que él arrastró. Dice que él arrastró la tercera parte de las estrellas y ellas cayeron a la tierra. Estrella es un símbolo de ángel, entonces estos serían los ángeles que siguieron a Satanás. Pero ellos son derrotados. ¿Por quién? Por Satanás, por Miguel y sus ángeles. Es lo que piensas cuando lees los versículos 7, 8 y 9. Pero luego Juan explica que Miguel y sus ángeles es un símbolo. ¿Símbolo de qué? Versículo 10. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, su Mesías. Porque ha sido arrojado el acusador, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo han vencido. Noten, ellos, nuestros hermanos que dieron su vida por su testimonio a Cristo, ellos vencieron a Jesús. Entonces Miguel y sus ángeles, no es un dato de una historia prehistórica, o no es la revelación de una batalla en el cielo. Él está hablando del mismo tema que tenemos en el capítulo 11, que nosotros, con nuestro testimonio, estamos participando en una batalla que nos va a costar la vida y una batalla que será ganada por Jesús. Entonces ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces noten, ellos ganan la victoria vencen al mal por dos medios. Uno es por lo que Jesús hizo, por la sangre de Jesús. Sangre aquí también es sacrificio, es símbolo. La sangre de Jesús no quiere decir lo que circulaba por el corazón de Jesús. Se refiere a su muerte. Él dio su vida. Y vencieron por su testimonio. Entonces está elevando el testimonio a una importancia muy alta aquí. Se está poniendo al lado del sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, no podemos, sí podemos engañarnos, pero si pensamos con cordura, entendemos que lo que Jesús hizo en la cruz es muchísimo más de lo que yo puedo hacer cuando doy testimonio a Jesús. Pero está diciendo, los dos son parte del mismo plan, el plan de Dios. Dios usa el sacrificio de Jesús y Dios usa nuestro testimonio. Entonces, la victoria la ganamos nosotros. Entonces, este capítulo no está hablando de un evento que supuestamente pasó antes de la creación del mundo que nosotros conocemos. Está hablando de lo que pasa cuando tú y yo damos testimonio a Jesús. ¿Okay? Entonces, pues volviendo a la historia, yo estoy dando la aplicación, pero tenemos que volver al momento de la historia. Entonces, cuando el dragón ve que no ha logrado captar y destruir al hijo, porque el hijo fue arrojado, llevado al cielo, entonces ataca al cielo, pero es derrotado por la sangre de Jesús y por nuestro testimonio, y cae a la tierra. Entonces, si no puede matar al hijo, pues es lógico, el siguiente paso es perseguir a la mamá.
Entonces él persigue a la mamá, a la iglesia. Pero Dios protege a ella. Otra referencia a Elías, le da un lugar en el desierto donde ella está protegida por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces la iglesia es protegida. Y cuando Satanás quiere atacarlo, pues como dragón también entra aquí la figura del monstruo del mar, porque él arroja agua para anegar a la mujer, pero la tierra se abre y traga el agua. Entonces está diciendo, Dios protege a su iglesia. La iglesia nunca va a desaparecer, siempre va a estar aquí para dar testimonio, porque es parte del plan de Dios, y la misma naturaleza Dios la va a usar en un momento dado para proteger a la iglesia. Entonces el dragón dice, pues no puedo con el hijo, no puedo con la mamá, ¿qué me queda? Y nos mira a nosotros y dice, eso sí puedo hacer. Puedo matar a los seguidores de Jesús. Y lo ha hecho. Ha matado a muchos y matará a más. Entonces, pues eso nos lleva al capítulo 13. Para esto, él toma aliados de la humanidad, porque la bestia es un ser humano. Ahora, noten, no mencioné, pero Satanás tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 7 divino, cabezas, autoridad. 10 completo de hombre. Cuerno es un símbolo que no manejamos hoy, pero quiere decir poder. Entonces Satanás pretende tener autoridad divina, autoridad sin límite, 7 cabezas, y poder humano, también sin límite, poder completo, 10 cuernos. Y la bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas, pues como vimos en el caso de Pérgamo y Tiatira, ese es simplemente lo mismo, pero al revés. O sea, el orden es invertido, pero es lo mismo. Entonces, la bestia es la imagen del dragón. Entonces, y luego la segunda bestia o el falso profeta es el que promueve la adoración al poder. Voy a mencionar algunos detalles más en el capítulo 13, pero noten aquí que esta es la maldad. Puedes decir Satanás, pero es más que Satanás. Esta es la maldad imitando a Dios. Primero tenemos este dragón que pretende ser la autoridad máxima, el poder máximo. Y estas son las pretensiones de Satanás. Él se presenta como un segundo Dios, como un Dios alternativo. Y luego tenemos un hombre que es la imagen de Satanás, es semejante a Satanás. Pero busca ser servido. Y dice que tiene de sus 7 cabezas, una fue matada y revivió. Ahora, la imagen aquí es la imagen de la hidra, un monstruo en la mitología griega que tenía muchas cabezas y por lo tanto no puedes matarla, porque si matas a una cabeza hay otras. Pero eso de que murió y resucitó, entonces la bestia imita a Jesús. El dragón imita al Padre Dios. El Hijo, la bestia imita al Hijo de Dios. Y igual que el Espíritu Santo, como leemos en Juan 16, Él me glorificará a mí. Pues igual que el Espíritu Santo glorifica a Jesús, la segunda bestia o el falso profeta
tiene ambas identificaciones en este Apocalipsis, promueva la adoración a la primera bestia. ¿Okay? Muy bien, entonces algunos detalles más. Pues noten que lo que mencioné, lo que dije, el uso del poder. Noten el versículo 4. Toda la tierra, estos tres, se maravilló en pos de la bestia y, estos 4, adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? Entonces adoran a la bestia por poder, no por amor. No porque la bestia hace algo bueno para ellos, sino porque la bestia le puede hacer un mal. Entonces dicen, pues le adoramos. Hay un chiste en inglés. ¿Cómo le llamas a un hombre que mide 2 metros y medio y pesa 100 kilos y puede romper rocas con sus manos? ¿Cómo le llamas? Y la respuesta, le llamas Señor. O sea, trátalo con respeto, porque te conviene. ¿Ven aquí el contraste? Jesús se sacrifica para ganarnos, para que nosotros le sigamos, para que entremos en una relación con Él. La bestia les amenaza con su poder y por lo tanto lo adoran. Y repito aquí, yo estoy convencido que en Apocalipsis la adoración que tenemos constantemente, himnos de adoración, etcétera, en el Apocalipsis, pero la adoración incluye la manera en que vivimos la vida. Entonces, en base de Marcos 10:45, yo concluyo, el sello de Dios es semejanza a Jesús, quien dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, los que sirven a otros y dan su vida para el bien de otros, están sirviendo a Jesús y están adorando a Jesús. Pero lo que Jesús rechaza, no vine para ser servido, y en los versículos anteriores él dice, en el mundo el grande es el que es servido. Entonces la bestia es el que es servido. Entonces la marca de la bestia también es espiritual, es una semejanza a él. Son los que viven sus vidas con la idea de acumular para sí mismo, acumular riqueza, acumular prestigio, acumular fama, acumular autoridad. Todo esto es la bestia. Ahora, algunos de ustedes han escuchado de la marca de la bestia como algo que aparece en la piel. Otra vez, para mí este es un error de los futuristas. Insisten que lo que dice el Apocalipsis que es literal. Y sin embargo, y aquí sí dicen que literalmente van a poner una marca. Ahora, hoy están diciendo que la marca va a ser un chip. ¿Han escuchado eso? Es un chip que ponen. Pero insisten, la marca tiene que ser física. Pero pasan por alto, no entienden que la marca de la bestia también es imitación. Igual que el dragón imita a Dios y la bestia imita a Jesús al grado de muerte y resurrección. Pues de la misma manera hacen una imitación del sello de Dios. Y esa imitación pues no es ningún sello,
porque la maldad, Satanás, el hombre que busca ser servido, no tiene autoridad para proteger a nadie, pero sí pueden tachar a una persona. Y esa tacha está no en la carne, no en la piel, sino en la conducta. Está en el alma de la persona, de donde viene la motivación de servir y la motivación de ser servido, en el caso de los seguidores de la bestia. Entonces, el falso profeta promueve la adoración de la bestia, igual que el Espíritu Santo. Lo que describe, parece que eso existía. Juan habla de milagros, que llama fuego del cielo para mostrar que la bestia realmente es un Dios. Y hay evidencia de que los sacerdotes del primer siglo, bueno, de ese tiempo más o menos, manejaban cables como lo que tenemos hoy ¿cómo dicen? Busca rayos, no es busca, ¿cómo se llama a lo que pone? ¿Cómo? Para rayos, como una especie de pararrayos, pero no era para desviar el rayo, sino para atraer el rayo. Entonces el sacerdote dice, ahora el Dios va a mandar fuego para que vean que sí es Dios. Y ¡pum! Ha aprendido cómo, pues, tienen que buscar las condiciones donde va a haber rayos. Y sí, muchas veces hacen un rayo. Y dice que también hace hablar a la estatua de la bestia. Y los arqueólogos han encontrado de aquellos tiempos unas cabezas. Piensen en las cabezas olmecas, este es el tamaño. Es una cabeza muy grande, pero lo que descubrieron es que esa cabeza, detrás de la boca, hay un hueco en la estatua. Un hueco del tamaño de que un hombre se puede meter en la estatua. Entonces concluyen que lo que pasó es que un sacerdote se mete allí, otro sacerdote se pone ante el pueblo y dice, ahora, para que vean que este es la verdadera imagen de nuestro Dios, nos va a hablar. Y le dice, Dios, háblanos. Y efectivamente escuchan una voz que sale de la cabeza, porque hay una persona en ese hueco que habla. Entonces, parece que Juan está hablando de cosas que él conocía, que había escuchado si no lo había visto literalmente. Entonces, pues con todo esto, otra vez no puedo mencionar cada detalle, pero también habla de la marca, que tienen que tener la marca para comprar y vender. Y otra vez, esta es parte de lo que escucharon del chip de la marca de la bestia. Pero Juan no está hablando del futuro. Ahora, déjenme darles otro argumento de que no está hablando del futuro. Juan está en exilio en Patmos por su testimonio a Jesús. Y las iglesias están sirviendo persecución, pues Juan es una víctima de la persecución. Y estas iglesias, Juan quiere animarles a ser fieles a Jesús en medio de la tribulación que se acerca, porque van a morir más como Antipas en el capítulo 3. Entonces, piensen, usemos la lógica, seamos picudos. Es posible que Juan escribe para animar a iglesias. Esas iglesias no saben si van a existir el día de mañana, porque el poder político ha determinado que va a eliminar estas iglesias. Entonces, en esta crisis,
Juan les escribe y dice, no se desanimen, sigan dando su testimonio, porque dentro de 2000 años se va a levantar una bestia y Dios lo va a derrotar y va a haber chips que se necesitan para comprar y para vender. Es absurdo. Si eso hubiera sido el mensaje del Apocalipsis, el libro no hubiera sobrevivido. Porque los cristianos hubieran dicho, pues este libro no nos sirve. Cuando tú estás enfrentando una crisis, alguien viene a ti y dice, no, no te preocupes por tu crisis, porque dentro de 2000 años va a pasar esto y lo otro. Bueno, lo que necesito no es saber lo que va a pasar dentro de 2000 años, sino si yo puedo sobrevivir en este momento. Entonces, por eso yo estoy buscando lo que Juan está diciendo a las iglesias del primer siglo. Y cuando descubro eso, descubro que se aplica a nosotros también. El llamamiento a arrepentirnos, a dar testimonio, a adorar a Dios, a vivir de una manera que adore a Dios y que dé testimonio. Eso fue vigente en el tiempo de Juan y es vigente hoy. Y será vigente hasta el final. Entonces la idea de señales del fin, en la Biblia no existen señales del fin. Jesús fue el que dijo, habrá guerras y rumores de guerras, terremotos, etc. Pero no podemos escoger eso y decir eso contesta nuestra pregunta, cuáles son las señales del fin. Tenemos que leer el siguiente versículo, donde Jesús dice, pero todavía no es el fin. Ahora, para mí, decir que estos son señales del fin, y hay muchos aquí que me contestarían, si yo pregunto cuáles son las señales del fin, hubieran dicho precisamente eso. Pero hermanos, esa raya en blasfemia, estamos tomando la Biblia para decir exactamente lo opuesto a lo que leemos en la Biblia. Porque leemos un versículo y olvidamos el otro. O aquí otro ejemplo que hemos visto. Tomamos literalmente la marca de la bestia en el capítulo 13, pero pasamos por alto lo que es muchísimo más importante, el sello de Dios en el capítulo 7. Entonces, pues yo estoy abogando por mi interpretación, tratando de darles argumentos para que ustedes, pues sí quiero que se convenzan, pero no quiero que sea yo que los convenza, sino que ustedes vuelvan a la Escritura. Yo sé que en esta semana tú haces un esfuerzo para estar en este estudio, entonces es difícil. Si trabajas, si estudias, es difícil que leas a Apocalipsis en esta semana, pero ojalá que el sábado temprano comiences a leer o volver a leer el Apocalipsis para recordar estos estudios y para ver si es correcta mi interpretación o no es correcta. ¿Ok? Entonces, ahora, al final del capítulo 13, dice que la marca de la bestia es un nombre y también es un número, dice el número de su nombre. Y el número es 666. Parece que el número 6 es símbolo porque es casi 7. Entonces la lógica que yo sigo, que posiblemente es correcto, fue lo que pensaban, era que 6 es lo que pretende ser 7, pero no lo es. Casi es, pero no es. Casi no es lo mismo que lo mismo, pues ustedes saben de la competencia de nombres que hicieron. ¿Sí escucharon? Que buscaban el nombre más corto del mundo. Entonces cada país mandó a su representante.
y los jueces estaban tomando los nombres para ver cuál fue el más corto. Y de repente dicen, pues ya no vamos a escuchar más nombres porque ya encontramos el que gana. Y obviamente los que no habían dado sus nombres dicen, ¿cómo saben? ¿Por qué no nos escuchan a nosotros? Y dicen, es que llegamos al chino y el chino se llama O. Entonces no puede haber un nombre más corto que O. Entonces el japonés levanta la mano y dice, yo creo que sí hay uno más corto. ¿Cómo? Sí, yo tengo un nombre más corto. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Y dice el japonés, Casio. Entonces, ¿quién ganó? ¿El chino o el japonés? Pues ninguno de los dos, porque el mexicano se llamaba Nicasio. Bueno, entonces, volviendo a 7 y 6. Entonces el 6 pretende ser 7. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y trata de engañar de que es 7. Entonces, 6 representa la maldad. Y esta es otra verdad profunda. La maldad no es una realidad que rivalice a Dios. La maldad es una perversión de lo que Dios hace. Dios lo hace bien, pero el hombre puede pervertir el bien de Dios en algo malo. También la maldad, Satanás, las fuerzas del mal. Entonces, 666, igual que 1000 es completísimo y santo, santo, santo es santísimo. 666 es malísimo. ¿Ok? Gerardo. No hay rayos, ¿verdad? Bueno, entonces entienden. Si digo 7, quiero decir 6. Y si digo Pablo, quiero decir Juan. Y si digo Hechos, quiero decir Apocalipsis. La idea es esa. Entonces, ahora, pero también resulta que cuando se escribió el Apocalipsis, lo que llamamos los números arábigos no habían llegado a Europa. Los números arábigos originaron en la India, pero quienes los llevaron a Europa eran mercantes árabes. Entonces nosotros conocemos los números arábigos, aunque nunca fueron de los árabes. Entonces, ¿qué usaban para números antes de eso? Pues lo que usaban eran las letras. De hecho, la Biblia, pues eso casi no se entiende, esa Biblia, pero la Biblia de la Iglesia griega ortodoxa, todavía los números de los capítulos son letras. Alfa quiere decir 1, beta 2, en nuestro alfabeto sería A es 1, B es 2 y hasta 10. Y la letra que sigue a 10 vale 20 y luego 30, 40 hasta 100 y luego la letra 200 y creo que es la última 300, porque se acaba el alfabeto en 300 o cuando mucho 400. Entonces, si tratas a las letras así, puedes sacar un número de cualquier palabra y por lo tanto de cualquier nombre. Entonces, en este versículo, Juan está diciendo, ustedes saben cuál es el nombre de la bestia. Y si calculan, o sea, si suman el valor numérico de cada letra en su nombre, suma a 666. Ahora, ha habido mucha
investigación para ver cuál es el nombre detrás de eso. Una sugerencia que tal vez sea la más común entre los eruditos es que que el nombre es Nerón César, y dicen el valor de Nerón César es 666. El problema es que Nerón César es un nombre latín, y tienes que escribirlo en letras hebreas para que saques el número 666. Entonces este es muy rebuscado para algunos, inclusive para mí. Y también hay otro dato que a lo mejor no conocen, sí, pues ni aquí se menciona esto, pero la verdad es que hay manuscritos que fueron escritos alrededor del año 200. Entonces 200, aquí estamos como 100, 105 años después de que el Apocalipsis fue escrito. Y en esos manuscritos el número que leemos es 616. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que para ese año, cuando se escribió ese manuscrito, la iglesia ya no sabía cuál fue el nombre. ¿Por qué? Porque si saben cuál es el nombre, entonces cualquiera puede calcular y decir 616 está mal, el número es 666. Entonces los que preservaron estos manuscritos que dicen 616 son personas que no saben ya cuál es el nombre. Entonces, si no se sabía, ahora, no puedo decir que absolutamente no había ninguna persona en la iglesia que sabía el nombre. Pero lo que sí podemos concluir es que la gran mayoría en la iglesia no saben cuál es el nombre, porque de otra manera no puede existir otro número, porque cualquiera puede hacer el cálculo. Entonces, si ya se había olvidado el nombre en el año 200, ¿cuáles son las posibilidades que en 2019 nosotros encontremos el nombre detrás de ese número? Pues no hay. El simbolismo del número queda muy claro, pero ¿cuál es el nombre detrás? Que hay un nombre detrás del número, tampoco hay duda de eso, porque Juan dice, calculen ustedes el número. Pero nosotros no podemos ya hacerlo, porque como pueden ver, las letras AB sería 1 más 2, o sea 3. Pero 3 también es el número de C y de BA. Entonces, si tienes la palabra, solamente corresponde a un número. Pero si tienes el número, pues cuando es un número como 666, imagínense las combinaciones que podrían producir ese número. ¿Okay? Entonces, a veces queremos saber todo, pero aquí es algo que bíblicamente no sabemos. Yo no sé cuál es ese nombre. No porque soy ignorante, sino porque he estudiado y he concluido que no sé. ¿Okay? Entonces, otra vez, pues aquí me vuelvo a interrumpir. Cuando eres viejo tienes mucho que decir, entonces, si ustedes no me interrumpen, yo me interrumpo. La idea de que la Biblia es una enciclopedia, que en la Biblia existen las respuestas a todas nuestras preguntas, es otra idea de la hermenéutica de policía corrupto. Queremos respuestas a nuestras preguntas. Entonces, es conveniente, nos atrae la idea de que hay un libro que tiene todas esas respuestas.
Pero Dios no nos dio la Biblia para contestar nuestras preguntas. Es más, Dios no nos dio la Biblia para contestar a ninguna pregunta. Dios nos da la Biblia porque tiene un mensaje para nosotros. El mensaje de que Dios nos creó para una relación con Él. Y quiere que nosotros aceptemos esa relación. Y por lo tanto nos llama a arrepentirnos y creer en Jesús, acudir a Jesús, confiar en Jesús y encontrar esta relación con Dios que Él quiere tener con nosotros. Entonces, pues es lógico que hay muchas preguntas que tenemos que no se contestan en la Biblia. Porque la Biblia quiere dejar claro el mensaje. Si hay un mensaje en una enciclopedia, ¿cómo lo vas a encontrar? En A o en B o en C, ¿dónde está el mensaje? Pero cuando es el mensaje de la Biblia, no realmente, el único problema es que no busquemos el mensaje, porque si vienes a la Biblia con el deseo de conocer el mensaje que Dios tiene para ti en la Biblia, la vas a encontrar, sin duda. Para eso no me necesitas a mí. Bien, entonces, pues tenemos por un lado el dragón, la bestia y el falso profeta. Y eso representa todos los que quieren ser servidos, los que quieren ser importantes, quieren que otros reconozcan su importancia, que quieren poder, autoridad sobre otros. Ahora, entonces, en 14, los primeros versículos presentan el otro lado. Ellos vienen atacando y a quien tienen que derrotar es a Jesús. Y en el 14 Jesús ya no está en el cielo, sino que ha bajado pues para la batalla final, realmente. Y Él también tiene su ejército. Ahora, cuando son dos hablamos de aliados, las dos bestias. Cuando son 144,000 pensamos en un ejército. Entonces, estos son otra vez los 144,000 que están siguiendo a Jesús. Esta es su tarea, son fieles a Jesús. Y cuando leo estos versículos, que ellos van, donde va Jesús, van ellos. Yo pienso en el fútbol americano, cuando a medio tiempo sale la banda y marchan. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Marchan en una línea y la línea da vuelta y todos dan vuelta en el mismo lugar. Y yo pienso en seguir a Jesús de esta manera. Si Jesús va así, entonces yo voy así. Si Jesús hace eso, entonces hacemos esto. Si Jesús va para adelante, vamos para adelante. Si Jesús va para atrás, vamos para atrás. Es seguir a Jesús. Es simbólico, obviamente. No es tomar pasos, es una vida que es semejante a la vida que vivió y sigue viviendo Jesús. Entonces, ahora también dice que no se han manchado con mujeres, todos son vírgenes. ¿Cuántos hombres casados tenemos aquí? Híjole, somos varios que no vamos a entrar, porque ya no somos vírgenes. Ven que aquí también, pues, gracias a Dios, esto no es literal. Está hablando de lealtad a Jesús. Nunca siguen a nadie más, siempre están siguiendo a Jesús. Entonces, virgen también es un símbolo. ¿Okay? Ahora, no se menciona aquí, pero en el capítulo 4 y otra vez en el capítulo, creo que en el 19 se menciona que llevan arpas. Pues el arpa también es un símbolo. ¿Qué simboliza un arpa? Un arpa. ¿Para qué sirve el arpa?
para música, ¿verdad? Entonces, lo que hace el ejército de Jesús es cantar su victoria, cantar a Él, adorar a Él. ¿Okay? Entonces, los 144,000, en sus bocas no se halló engaño, son sin mancha. Entonces, dicen la verdad, y especialmente Juan está pensando en esos momentos que ya estaban viniendo. Seguramente algunos habían enfrentado eso. Cuando son acusados de ser cristianos, si se comprueba que son cristianos, van a matarlos. Pero ellos pueden comprobar que no son cristianos por decir, César es Señor. César es Señor. Es mentira. Pero si lo dicen, no van a morir. Entonces, es dramático eso de la mentira. Ahora, y luego hay mensajes de 6 al 13. Algunos ven eso como el fin de la batalla. O sea, tenemos en un lado el dragón y las dos bestias, Satanás y los que quieren ser servidos. Ahora, los que quieren ser servidos serían la bestia. El falso profeta serían los lambiscones. Buscan que la gente sirven a su jefe, pero en realidad está buscando su propio interés. Entonces, pero el ángel declara el fin, y es un mensaje, pues es el evangelio, noten el versículo 6. Eso es la buena noticia. La buena noticia es en el 7. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, esta es la buena noticia. Dios va a juzgar el mundo y por lo tanto adórenle. Ven, este es el mensaje que vimos en 9, 20, 21. El juicio de Dios tiene el propósito de que, pues primero nos arrepintamos y nos arrepintamos para adorar a Dios con nuestras vidas. Entonces, en el 8, continúa el mensaje, ha caído Babilonia la grande, de la cual todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Igual que vimos a la bestia mencionado en el capítulo 11, pero se explica hasta el 13, pues aquí también tenemos la mención de Babilonia, y la descripción de Babilonia viene hasta los capítulos 17 y 18. Pero ha caído la victoria de Jesús. Es la caída de todo este sistema que se basa en ser servido. Nosotros conocemos el mundo como jerarquías. Es casi automática para nosotros. Es más, nosotros ni siquiera nos damos cuenta que hay otra autoridad. Para salir en el mundo tienes que saber quién está arriba y quién está abajo. A quién tú tienes que acatar y quiénes tienen que acatar a ti. Así funciona el gobierno, así funcionan muchas organizaciones, así funciona muchas veces la familia. Pero todo eso va a caer y aquí se declara esta caída. Entonces, y los que eran parte de Babilonia, porque escogieron ser servidos en lugar de escoger servir, ellos también caerán y serán destruidos. Pero los que son fieles a Jesús, los que viven para servir, serán rescatados. Entonces 12, aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces 13, creo que esta es la segunda bienvenida. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras les siguen. Entonces lo que hacemos en obediencia a Dios y a Jesucristo no se echa a saco roto. Nos sigue. Disfrutamos de nuestra obra como Dios disfrutó y disfruta de su obra de creación.
¿Ok? Entonces el anuncio del fin, pues no he mencionado en el dualismo muchas veces, pero aquí también podemos ver el dualismo. Arrepiéntete implica un dualismo, lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer. Y tenemos que decidir si vamos a seguir o si nos vamos a arrepentir. Ya hemos visto la bestia o Jesús. Y todos siguen a la bestia o a Jesús. Aún los que no han escuchado, no saben quién es la bestia y no han oído de Jesús. En todo el mundo, todos viven o para servir o para ser servidos. Entonces el dualismo, los que quieren ser servidos pertenecen a Babilonia, el reino de este mundo. Los que viven para servir pertenecen al reino de Dios o a la Nueva Jerusalén, que también la Babilonia es la ramera y Nueva Jerusalén es la novia de Jesús. Entonces, dualismo. Aquí tenemos a los que están destruidos con Babilonia, pero los que descansan. Para ellos la muerte no es el fin, es un descanso. Es seguir disfrutando de su fidelidad a Jesús. Ahora, lo que sigue y lo último que quiero tratar hoy, 14 hasta 14:20. Examinen estos versículos y verán que se repite el mismo cuadro. Hay una figura, miren a 14, comenzando en 14 y comenzando en 17, y verán mucha repetición. Una figura que está sobre una nube y tiene un oso, le dan un hoz. Y un ángel sale del templo y dice, ya es el tiempo. En el primer lugar dice, en 14 al 16 dice, para cosechar. En 17 a 20 dice, para vendimiar, que es un tipo de cosecha. Entonces van y cosechan. Ahora, ¿por qué se repite? ¿Por qué tenemos eso dos veces? Y he leído a comentarios que dicen, pues se repite porque es seguro y porque será pronto. Pues esto es un principio bíblico. Cuando José interpreta los dos sueños del faraón, dice, el significado es lo mismo, pero son dos sueños para decir lo mismo y se repite para decir, es firme, es decidido que va a suceder y va a suceder pronto. Entonces, eso podría aplicarse aquí, que simplemente, pues ya estamos hablando del fin, entonces tenemos el fin como la caída de Babilonia, una violencia, una destrucción, probablemente una batalla. Ahora tenemos el fin como cosecha, que también es un símbolo bíblico. Pero he puesto aquí las diferencias, porque si es el mismo cuadro repetido dos veces, entonces las diferencias son simplemente para mantener el interés. No son realmente diferencias, son detalles que varían, o aún detalles que se mencionan en un cuadro pero no en el otro porque se entiende que se aplica a los dos. Entonces, pues aquí, ojalá que pudieran ustedes leer y sacar eso, pero por el tiempo yo lo he puesto aquí. La figura en el 14 se llama uno como hijo del hombre. Ahora, nosotros conocemos hijo del hombre de los evangelios, porque Jesús se refería a sí mismo como el hijo del hombre. La frase uno como hijo del hombre viene de Daniel 7. Ahora Jesús toma del Antiguo Testamento e hijo del hombre se menciona en otros lugares. Pero la referencia aquí es a Daniel 7, pero yo concluyo que uno como hijo del hombre es Jesús porque lleva corona. En el segundo es un ángel
y no menciona una corona. Entonces, el mensaje es llevado a ellos desde el templo. Pues si el ángel sale del templo, ¿quién le mandó? Escuché, pero no escuché. ¿Quién le mandó? Si sale del templo, eso significa que es mandado por Dios. Sí. Entonces Dios dice, es el momento para cosechar. En este caso es Jesús, en ese otro caso es el ángel. Y aquí dice que el mundo fue cegado. Ahora, cegado no es muy específico, pero lo primero que pensamos son granos. En el segundo, pues sí es específico, porque lo que se cosecha aquí, ¿qué es? Cuando dice, ve y vendimia, entonces, ¿qué es lo que se está cosechando? Vendimiar es recoger ¿a qué cosa? Uvas, ¿ok? Y luego, pues aquí yo lo puse porque nunca menciona granos, pero cuando lees todo eso, es la idea de que es cosechada y recogido. Cuando recoges a los granos, van a un granero. Pero aquí, pues de hecho, ni siquiera menciona el vino. Menciona el lagar. El lagar es donde están pisoteados las uvas para sacar el jugo y preparar vino. Pero en lugar de vino, dice sangre. Y sangre hasta los frenos de los caballos. Entonces es mucho. 1600 estadios es el número de allí. No me acuerdo exactamente qué es eso en kilómetros. Pero esta es más o menos la extensión de Palestina, la tierra de Israel, desde norte al sur. Entonces, este es el segundo nombre que puede ser literal. Aunque 1600 también es 4 por 4 por 10 por 10 y podría ser el mundo y toda la humanidad. Entonces, ¿es lo mismo dos veces o son importantes estas diferencias? ¿Qué crees? Lo que crees es que yo te voy a decir, ¿verdad? Pues sí, pero solamente después de que alguien se atreve a opinar. Esto, Jesús, ángel, esto, ¿es importante o no es importante? ¿Es simplemente lo mismo dicho de dos veces o es algo distinto? Y granos y sangre, ¿es lo mismo o es algo distinto? Pues yo creo que es algo distinto. Entonces, yo lo pongo de esta forma porque yo creo que esto es algo dramático. El que manda decir es Dios. Entonces, vamos a pensar en Dios y Jesús, porque esto sí está hablando de Jesús. Va a haber un juicio. Y la Biblia está clara que en el juicio quien juzga es Dios. Es Dios. Ahora en el Nuevo Testamento dice que Dios juzga o dice que Jesús va a juzgar. Entonces, imagínense que ha llegado ese día. Y el padre dice al hijo, hijo, el día ha llegado. Quiero que tú vayas y recojas a los que tienen el sello, los que te han seguido, los que se han arrepentido. Y Jesús, con una sonrisa, dice, sí, Padre. Y va a la obra y lo recoge en el granero de Dios para vivir con Él, para celebrar con Él las bodas del Cordero, la cena mesiánica. Y cuando ha terminado, Dios dijo, pues hijo, sabes que el juicio tiene dos partes.
también tienes que recoger a los que van a lagar a la destrucción. Y el hijo dice, Padre, mejor manda a un ángel. Ahora, ¿por qué no quiere obedecer a su padre? Aquí quiero que entren ustedes. ¿Cómo? Jesús es misericordioso. Exacto, porque ama a los que van al hogar. Ahora, hay un versículo en Isaías, también en un contexto de redención. Isaías 28, versículo 21, habla de la obra extraña de Dios. Y allí también la obra extraña es el castigo. Entonces, pues nosotros sabemos que cuando venga ese día, Jesús tiene que juzgar. No puede mandar a un ángel. Pero aquí nos está revelando el corazón de Jesús y el corazón del Padre. Porque Isaías 28, 21 está hablando de Yahvé, el Dios de Israel. Entonces, con mucho gusto, recoge a los que van a la bendición. Pero aunque tiene que hacerlo, Él no quiere mandar a nadie a la destrucción. Entonces, de una forma muy dramática, descubrimos la verdad de 2 de Pedro, creo que es el capítulo 3. El Señor no quiere que nadie se parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, muchos nos han dicho, vayan y testifiquen, porque si nosotros no les damos el mensaje, van al infierno. Y yo he llegado a la conclusión que eso está malo. Ya he mencionado, es malo que nosotros usamos el infierno para convencerles que acepten a Cristo. El mensaje de la Biblia no es que Jesús es mejor que el infierno. Imagínense que estás buscando un esposo para tu hija y y te dice, tú dices, mira, mi esposa es muy hacendosa, la he entrenado bien. Y el muchacho dice, ¿y es bonita? Y dices, pues hay peores. ¿Quién habla así de su hija? ¿Y por qué los cristianos hablan así de Jesús? Que seguir a Jesús, bueno, no es tan malo como el infierno. No, hermanos, el que acepta a Jesús porque no quiere ir al infierno, no ha aceptado a Jesús. Todavía lo que está buscando es ser servido. Y no se ha arrepentido, no se ha convertido. Entonces, la verdadera razón, la razón más profunda, ahora no estoy negando que es cierto que van al infierno. Lo que estoy diciendo es que tenemos un motivo muchísimo más importante para evangelizar. Porque esa persona a quien Jesús quiere que tú des testimonio, que tú vayas y seas amigo de esa persona y compartes el mensaje a persona. Si esa persona no llega a la presencia de Dios, Dios va a llorar. Dios va a llorar por su ausencia. Entonces nosotros estamos evangelizando primero para servir a Dios, para evitarle a Dios una pena que le pesa a Dios, una pena que solamente Dios puede cargar, una pena que mataría a cualquier otro, una pena que sí mató
a Dios, el Hijo. Entonces, el corazón de Dios. Y esta es la obra. Dios nos invita no solamente a aceptar, a ser y ser parte de esa cosecha, sino nos invita a que nosotros también seamos obreros en la cosecha de Dios. ¿Cómo? Primero, sirviendo a las personas. Y sirviendo, he enfatizado mucho la amistad. Cuando hablamos de pobres, pensamos en personas a quienes les falta dinero. Pero lo que más le falta al pobre es un amigo. Sí, necesita dinero, pero más necesita un hombre. Dios nunca dijo, no es bueno ser pobre. Dijo, no es bueno estar solo. Entonces, el primer ministerio es hacernos amigos de las personas. Y luego a nuestros amigos les servimos en lo que podemos para consolarles, para ayudarles en sus necesidades, para ayudarles a encontrar trabajo o lo que sea. Y obviamente más les vamos a compartir para que ellos conozcan la relación que para nosotros es la mejor de la vida, la que tenemos con Jesús. ¿Okay? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces les recuerdo que mañana esta visión que vimos en los capítulos 12 al 14 se acaba aquí. Y con otra vez la frase, vi otra señal en el cielo, y con la apertura otra vez de del tabernáculo, del santuario, regresamos a la visión que vimos del capítulo 4 hasta el capítulo 11. Va a continuar en el 15 y en el 16. Dios los bendiga. Gracias por su atención.